Bueno, hoy vamos a explicarles el método de los elementos finitos para el cálculo de campos electrostáticos por medio de un ejemplo. Entonces, pues primero tenemos que saber que los campos electrostáticos son campos independientes al tiempo. Entonces, digamos que tenemos nuestros campos electromagnéticos, se hacen independientes al tiempo, es decir, las derivadas temporales se anulan. Entonces se generan dos líneas diferentes, los campos magnetostáticos y los campos electrostáticos. Vamos a trabajar con estos últimos. Las leyes que gobiernan los campos electrostáticos son la ley de Coulomb, la ley de Gauss, la ecuación de Poisson o de Laplace. Como podemos ver al lado izquierdo, tenemos la primera, que sería la ecuación de Poisson, y la segunda de Laplace. Estas siendo ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, este método de elementos finitos es precisamente un método que se usa para resolver este tipo de ecuaciones. Este método consiste en partir o dividir un cuerpo en varios elementos finitos, casi siempre triángulos o cuadrados. Como podemos ver en esta figura, existen 4 elementos y cada uno de esos elementos se une en estos puntos llamados nodos, habiendo 7 nodos y 4 elementos. El objetivo es hallar, digamos, una ecuación por cada elemento finito y al final se reúnen todas para pues, obtener la solución de todo el conjunto. Bien, para entender mucho mejor vamos a utilizar el método de los elementos finitos para hallar la distribución del potencial electrostático en una placa cuadrada. Lo primero que hacemos es el cálculo del potencial electrostático en la región interior. Para esto utilizamos la expresión que relaciona el potencial electrostático y el campo eléctrico. Como sabemos que V es una función escalar y el rotacional del gradiente de una función escalar es siempre cero, además, considerando que los campos eléctricos satisfacen la condición del flujo presentada por la ley de Gauss, entonces, relacionando la primera ecuación y la segunda y la tercera, perdón, obtenemos la ecuación de Poisson, en donde ρ es la densidad de carga y E es la permitividad eléctrica del medio. De acuerdo con la geometría del problema, ya que es una placa cuadrada y vamos a dividir la distribución del potencial electrostático en trozos triangulares, se debe hacer una representación del sistema de coordenadas cartesianas de la forma de esta ecuación diferencial. Bien, ahora siguiendo con el método de los elementos finitos, lo que se debe hacer es establecer unas condiciones de frontera, llamadas condiciones de frontera de Dirichlet, los cuales nos van a limitar el contorno que va a tener la solución. Lo siguiente es asumir una función u y se condiciona a que el promedio del pasaje residual sobre el dominio de la función sea igual a cero. El método de pasaje residual es el método que vamos a utilizar para graficar la solución de la distribución del potencial electrostático en la placa. Bueno, entonces aquí se desarrolla la integral y obtenemos que la primera integral corresponde a la región interior del dominio, esta segunda integral corresponde a la fuente de carga en el interior y la tercera integral corresponde al flujo del campo eléctrico en los bordes. Dado que la placa no representa fuentes de carga, la segunda integral se hace cero. Por lo tanto, obtenemos la solución que vemos en la ecuación número 9. Ahora, la partición en el dominio se hace usando los elementos finitos triangulares y lineales, para los cuales las variables para hallar los demás puntos de la distribución van a ser lineales en X y en Y. Por lo tanto, se puede expresar de una forma lineal, como la que vemos acá, o en forma de matriz, como la que vemos en la ecuación 10b. Entonces, una vez hecho esto, procedemos a determinar los coeficientes desconocidos de A, para lo cual la función de interpolación, que sería la 10A, en forma lineal, debe representar las variables nodales en los tres nodos del elemento triangular. Entonces, sustituyendo los valores de estas coordenadas cartesianas en los nodos, se obtiene la ecuación número 11 en forma de matriz. Entonces, como decía mi compañero, ahora nosotros tenemos que pues, encontrar las ecuaciones que rigen cada uno de los elementos. Por lo tanto, tenemos esta matriz donde nuestro objetivo es hallar los coeficientes A1 y A2 y A3. Sin embargo, para un elemento triangular, la matriz del elemento es calculada de esta forma. Lo podemos ver en este lado. ¿Por qué? Bueno, primero tenemos que saber que K es la matriz que contiene las pendientes de los planos evaluados en cada nodo del elemento triangular. Entonces, ustedes dirán, pero entonces, ¿qué hicimos con esta matriz? Lo que pasa es que se aplica el método de Garlenkin, que es un método que se usa para, digamos, mmm,
convertir un problema de ecuaciones diferenciales a un problema, digamos, de integrales o una formulación débil, la cual facilita o es una forma alternativa para trabajar este tipo de problemas, para trabajar con una álgebra mucho menos complicada, por así decirlo. Entonces, por eso se trabaja de esta manera, para que se nos facilite el cálculo de las ecuaciones de cada uno de los elementos. Entonces, bueno, utilizando este método obtenemos la siguiente expresión, y sabiendo que U es una solución, entonces tenemos esta ecuación. Luego aplicamos las condiciones de contorno de Dirichlet, que tienen que ver con esta expresión, las cuales pues nos dicen las condiciones de contorno o del dominio de cada uno de los elementos. Y pues con esto se pueden resolver ya nuestro sistema de ecuaciones y obtener el siguiente gráfico. Bueno, aquí entonces ellos hacen una comparación entre la solución por métodos de elementos finitos y la solución analítica. Y como podemos ver, no hay discrepancias a excepción de estos tres picos. Y pues bueno, este color rojo es que pues tiene un potencial electrostático mucho más grande. Listo, pues ya habiendo hecho todo lo anterior, los anteriores pasos, procedemos con el cálculo del gradiente del potencial para así llegar a las gráficas respectivas y poder concluir el proyecto. Entonces, para comenzar debemos entender la premisa principal en este paso, claro está, y es qué nos representa el gradiente para este caso. El gradiente nos muestra la magnitud y la dirección de la máxima rapidez con la que incrementa espacialmente el potencial escalar B, que es con el que estamos trabajando en nuestro caso. Entonces, sabiendo esto, nos dirigimos para entenderlo de nuevo a la ecuación número 1, en la que, pues, ¿qué podemos deducir de ella? Que el potencial eléctrico aumenta en dirección opuesta a la dirección del campo eléctrico. Esto es visualmente apreciable pues por los signos que mantiene la igualdad. Son inversamente proporcionales. Entonces, ya que tenemos esto para el cálculo del gradiente, se debe partir de la función descrita en cada región del dominio, del potencial escalar descrito en cada parte del dominio. Entonces, para ello la expresamos de esta forma, que sería la sumatoria de BI por W. Entonces, ya que tenemos la función potencial escalar expresada de esta forma, procedemos a ver cómo sería su gradiente. Entonces ya sabemos cómo se comporta el gradiente, que son sus derivadas parciales en cada uno de los planos. Entonces, aquí está con respecto a X y con respecto a J. Entonces, una vez que ya tenemos ya sabemos cómo se comporta su gradiente, ya podemos pasar a ver cómo sería en nuestro caso. Para ello debemos tener en cuenta mucho la ecuación 18, tenerla presente ya que en esta vamos a realizar la sustitución de la siguiente ecuación. Esta, la ecuación 17, tratada anteriormente. Entonces, la ecuación 17, que es toda esta expresión, debemos sustituirla en la ecuación 18 para así tener el gradiente en ese punto que necesitamos o en esos puntos que necesitamos. Entonces la reemplazamos en esta ecuación 18 y al realizar todos los cálculos respectivos obtendríamos que el gradiente de B pues se puede expresar de esta forma. Ya más adelante, ahorita no le hemos dado valores exactos, pero ya más adelante vamos a calcular las derivadas parciales y demás en la siguiente parte del video para poder concluir con las gráficas y demás. Entonces, para el cálculo del gradiente de potencial, ahora teniendo en cuenta la ecuación 20 que tenemos acá, pues lo que nos quiere decir esta ecuación es que el valor de la tensión XY o del potencial XY pues corresponde al potencial pues calculado para el nodo I. Entonces en este el cual es constante. Ahora pues teniendo estas ecuaciones luego pasamos a, a tener estas ecuaciones que corresponden a la suma direccional de los
gradientes de los nodos en cada elemento triangular. Entonces, estos serían los elementos triangulares para cada nodo en lo que corresponde a la placa. Ahora, teniendo en cuenta esto, lo reemplazamos en la ecuación 20. Entonces, este nodo corresponde a la parte X y este nodo corresponde a la parte Y de del potencial calculado que tenemos acá. Bueno, luego de eso lo reemplazamos y ya teniendo esto, tenemos el potencial tanto en la dirección Y como en la dirección J de la placa. Bueno, ahora, entonces como decía antes, la suma direccional de los gradientes de los nodos se puede mostrar como una distribución y para eso tenemos esta gráfica. Entonces, lo que tenemos es que la distribución de los gradientes va de mayor a menor. O sea, hay en zonas en donde es mayor la distribución del potencial de los gradientes en los nodos. Y para esta parte, en la distribución del potencial, es solamente se muestra el color en digamos, la zona roja es donde hay mayor potencial con respecto a la placa y pues la distribución de los gradientes. Bueno, conclusiones. Podemos concluir pues, del resultado de todo el proyecto que el método de elementos finitos es una gran solución al problema de distribución de campo electrostático. O sea, es una buena forma de solucionar este tipo de ejercicios, ya que arroja resultados consistentes con respecto a otros métodos ampliamente pues, vistos dentro de textos y la comunidad científica en general. También podemos apreciar que las diferencias entre la solución analítica y la solución FEM pueden tener algunas pequeñas discrepancias debido a la aproximación senoidal de la función analítica, pero pues son valores que están dentro del rango posible para nuestro ejercicio. Entonces, ahí la efectividad de este método no se ve afectada.